La crisis presupuestal y la vulnerabilidad operacional de las fuerzas militares en el radar de la Cámara de Representantes. Senado avanza en el análisis de los decretos de conmoción interior emitidos por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis humanitaria del Catatumbo. Reforma a la salud continuará su trámite este miércoles en la Cámara de Representantes. 37% de su articulado ya ha sido aprobado. Es hora de conectarse con @CCongresocol. Iniciemos. Bienvenidos hoy 11 de febrero de 2025. Es hora de conectarse a través de nuestras redes sociales como @CCongresocol. La suspensión de los helicópteros de Estados Unidos en Colombia, las advertencias de falta de presupuesto para las fuerzas militares y las operaciones de la fuerza pública que llegarían al Catatumbo con el decreto de conmoción interior son algunos de los temas más sonados en el país en las últimas semanas. Este es un informe especial de Flash Informativo. Las noticias en Colombia tienen una base de operaciones donde se vigila la situación actual de la fuerza pública. En medio de la crisis del Catatumbo se hizo oficial un documento de las fuerzas militares donde manifiestan no contar con los recursos necesarios para afrontar esta problemática en el noreste del país. Un ejemplo es la falta de mantenimiento de los helicópteros, que son determinantes en las operaciones militares. Al respecto, desde el Congreso, en repetidas ocasiones, ha manifestado que las decisiones del gobierno nacional ocasionaron estos resultados. La decisión política más importante y retadora que tiene el ministerio es no volver a este Congreso como hizo en el 2022 a sacar y devolver 820.000 millones de pesos del presupuesto de defensa, diciendo que iba para proyectos de inversión social y que el ministerio por el momento no lo necesitaba. Otro aspecto que genera preocupación y críticas lo expone en sus redes sociales el congresista Hernán Cadavid, que afirma que desde que inició el gobierno Petro son más de 23.000 miembros de la fuerza pública los que se han retirado. Por otra parte, hay representantes que consideran que la fuerza pública no está debilitada, sino que el gobierno ha buscado otras alternativas para contrarrestar el conflicto armado. Estimaba que para esta época ya deberían haber avanzado las negociaciones de paz, especialmente con el ELN, pero no fue así. Entonces lo que hay que hacer es reactivar esas fuerzas militares en las condiciones en que siempre han estado. Que el tema de fondo también tiene que ver con el presupuesto general de la República que amerita una ley de financiamiento, una ley tributaria. Recordamos que tras decisiones del gobierno de Estados Unidos se suspendió la operación de helicópteros Black Hawk, al igual que se congelan los recursos para algunos programas del acuerdo de paz. Este miércoles inician las sesiones extras en la Cámara de Representantes para avanzar con el trámite de la reforma a la salud. Algunos sectores no comparten este llamado sin tener resuelto el tema del nuevo gabinete por parte del gobierno, pues aseguran que las reformas pendientes no tendrían defensa de sus ministros en plenitud de funciones. El representante Heráclito Landines señaló que no existe ambiente al interior del Congreso para adelantar el estudio de las reformas pendientes, como la de la salud, la cual no tendría ministro que la defienda. Tenemos que mirar las extras para cuáles temas se van a convocar. Si es para la reforma laboral, no hay ambiente porque la ministra renunció de manera irrevocable y ella es la que tiene en la cabeza la reforma. En segundo lugar, si convocamos para jurisdicción agraria, para salud, para otros temas, tendríamos que mirar la permanencia de los ministros. Entonces creo que no es conveniente en estos momentos convocar extraordinarias cuando no hay el ambiente en el Congreso y cuando no hay cabeza del sector para defender las reformas. Por otra parte, se esperan las conclusiones que debe entregar la Comisión Accidental, creada para analizar la conmoción interior decretada en la zona del Catatumbo. Según el representante Pedro Suárez Vaca, este informe debe entregarse a más tardar el próximo 12 de febrero, cuando expira el plazo legal.
Una de las conclusiones es la histórica ausencia del Estado en el territorio de Catatumbo, pero que el compromiso fundamental de buena parte de estos decretos, yo diría que uno de los ejes transversales de las decisiones del gobierno nacional es precisamente el de reforzar las instituciones en la zona de Catatumbo. Se tiene previsto que para la presente semana la Cámara de Representantes deberá sesionar de manera extraordinaria para tramitar la reforma a la salud y escuchar las conclusiones de la Comisión Accidental. Y en Flash Informativo, estas son otras noticias de interés en el panorama legislativo. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, se pronunció ante la crisis en el gabinete del presidente Gustavo Petro después de que éste solicitara la renuncia de sus ministros y directores de departamentos administrativos. El presidente, allá a lo lejos, no sé cómo hará para resolverla, pero hay una crisis muy profunda porque pues no tenemos ministros y atravesando situaciones tan graves como las de la Comisión Interior, como en el tema del Catatumbo, donde el gobierno nacional sin conmoción no actuó y con conmoción tampoco lo ha hecho. En el marco de la discusión del informe que estudió la Comisión Accidental sobre el decreto de conmoción interior del Gobierno Nacional, el presidente del Senado analizó la situación actual que se vive en la región del Catatumbo. Y tiene todavía a los habitantes que allí quedan en situación de indefensión, pues se siguen multiplicando los desplazados y los muertos, pues, y el Gobierno Nacional no actúa, mira hacia arriba. Yo creo que hay una gravísima omisión de los principios constitucionales de la defensa de los bienes en vida de los colombianos. Según el presidente Efraín Cepeda, hoy en el debate de control político frente a la crisis en el Catatumbo, también se va a señalar esa grave omisión del gobierno nacional. Y es que la renuncia masiva de ministros continúa generando reacciones como las del senador Miguel Uribe, quien se pronunció en las últimas horas. Vanessa Malo tiene más detalles. Uribe aseguró que la renuncia de los ministros de Petro se esperaba, ya que siempre han sido, según él, movidos por una profunda ambición y no por el interés de resolver los problemas de los colombianos. Esta era la fecha en la que varios de ellos pretendían renunciar de cualquier manera para aspirar a la presidencia o al Congreso. El gobierno fracasó. Los problemas cada vez se agravan. Y mientras estamos en la peor crisis humanitaria de desplazamiento en el Catatumbo, Gustavo Petro, absolutamente desconectado, deja abandonados a los colombianos en manos de los narcoterroristas. A propósito de la renuncia irrevocable del ministro de Defensa Iván Velásquez, Miguel Uribe acusó al saliente jefe de la cartera de ser el responsable de la violencia que vive el país, específicamente la crisis en el Catatumbo, la muerte de líderes sociales y el aumento del narcotráfico en el país. El Senado avanza en el análisis de los decretos de conmoción interior emitidos por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis humanitaria y de orden público en el Catatumbo. Uno de estos decretos es el que adopta medidas para proteger las actividades agropecuarias y alimentarias en esta región de norte de Santander. El decreto 107 del 2025 adopta medidas de protección de zonas agrícolas, cadenas productivas y de suministro, sistemas agroalimentarios y busca garantizar el derecho humano a la alimentación en la zona del Catatumbo. Se propone son medidas positivas para el desarrollo agropecuario. El temor que tenemos es que el tiempo no dé. Por eso el llamado al Ministerio de Agricultura para que coloque personal idóneo, calificado, que no le ponga trabas a los procedimientos. Sobre los decretos de conmoción interior, seamos objetivos y claros en la situación. El gobierno nacional no puede extralimitarse en las funciones que le da la Constitución. La senadora Bedoya destaca que el decreto promueve y protege la agricultura y garantiza la soberanía alimentaria. Protección de la soberanía alimentaria, fomento de la agricultura sostenible, apoyo a los productores locales, mejora de la seguridad alimentaria. Siempre detrás de esas buenas intenciones, como las que muestra el decreto, de querer estabilizar las cadenas productivas y los sistemas agroalimentarios para garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones afectadas, lo cual es totalmente loable, se esconden unas desbordadas facultades en materia de contratación directa en la Agencia de Desarrollo Rural.
Entre las medidas, la Agencia de Desarrollo Rural estaría facultada para contratar de manera directa la adquisición de bienes y servicios, apoyos e incentivos que requiera el sector campesino agropecuario y la cadena de suministro. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, recibió este martes en el Capitolio la visita de la embajadora del Reino de Marruecos en Colombia, Farida Loudaya. ¿Cómo transcurrió este encuentro, Andrés? Adelante. Natalia, televidentes, hace pocos minutos acaba el encuentro diplomático entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y la embajadora de Marruecos en Colombia. Aquí hemos destacado los 46 años de relación bilateral con el Reino de Marruecos, el comercio internacional, el logro de la embajadora de haber podido suprimir las visas para los connacionales y por supuesto tuvimos que tratar obligadamente el episodio del reconocimiento que hizo el presidente Gustavo Petro a un grupo separatista como si fuese de Marruecos, como si fuese una nación. Ese reconocimiento fue rechazado por más del 70% del Senado de la República en una declaración. Cabe mencionar que también se hicieron presentes en la reunión la senadora Paola Holguín y el senador Germán Blanco. Lamentamos profundamente cómo el gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro ha tratado el problema interno que ellos tienen con el Frente Polisario, cómo les ha pretendido y les ha entregado estatus de nación, cuando la misma Organización de Naciones Unidas ha dicho lo contrario, tratándose de un grupo separatista calificado por la ONU también de terrorista. Tender la mano desde la diplomacia parlamentaria, que es fundamental. Este encuentro diplomático en la presidencia del Senado de la República se realiza después de que el presidente Gustavo Petro realizara reconocimiento a un grupo separatista del Reino de Marruecos. Gracias, Andrés. El deporte se ha visto afectado por los nuevos roles de género, lo que impide la igualdad y genera desequilibrio. Por eso, un proyecto de ley pretende reconocer solo dos géneros, femenino y masculino. Veamos. En vista de la desigualdad presentada en algunos deportes respecto a la identificación de género, desde el Congreso cursa un proyecto de ley que propone los deportes por género masculino y femenino, con el fin de dar garantías e igualdades. Que es de protección de los derechos de niñas y mujeres en el deporte. Hay hombres que se autoidentifican como mujeres en su derecho de hacerlo completamente, pero que están atropellando los derechos de las mujeres al querer competir en eventos deportivos contra mujeres. Los eventos deportivos tienen que ser por categorización biológica, es decir, las mujeres con mujeres y los hombres con hombres. Los hombres que se identifican como mujeres no pueden tener espacio al lado de las mujeres porque tienen mayor capacidad cardiovascular, mayor peso, mayor talla, mayor volumen corporal, lo que hace que se cree la categoría femenina, la cual hay que proteger. Bienvenido todo el tema de la autoidentificación de género, cada uno que lo haga como libremente quiera, pero sin atropellar los derechos de niñas y mujeres en el deporte. Con esta iniciativa se espera el buen manejo de las líneas deportivas y una competencia equilibrada. El presente año será decisivo para muchas iniciativas que cursan en el Legislativo. Una de estas es la creación del Código para el Fisioterapeuta con el fin de marcar lineamientos para estos profesionales de la salud. Este 2025 es un año clave para muchas iniciativas en el Senado de la República. Una de estas es crear una normatividad para la fisioterapia, ya que ésta se encarga del estudio, manejo y movimiento del cuerpo humano. La senadora Sandra Ramírez Lobo afirma que es prioritario sacar adelante dicho proyecto en el presente año. Tenemos un proyecto muy importante que sí o sí hay que sacarlo en este 2025 y es el Código de la Fisioterapia. Muy importante porque necesitamos un código de ética para los fisioterapeutas. ¿Qué significa eso? En nuestro país hay más de 36.000 fisioterapeutas y necesitamos que ellos tengan un piso y un techo para hacer todo el tratamiento que se hace en una fisioterapia, desde que además lo necesitan los niños, los adultos, los mayores, en accidentes, en enfermedades. De ser aprobada esta iniciativa, se creará reglamentación para conformar comités de ética para las personas que ejerzan dicha profesión, además de la creación de tribunales que permitan evaluar y juzgar acciones por prácticas indebidas de estos profesionales. Y hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ccongresocol, nuestro canal en WhatsApp, Canal Congreso Colombia. Además, puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto.